Buenos días, soy Laura Delgado, residente de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria, y os voy a exponer hoy el manejo de la hiperuricemia en las consultas de atención primaria. Espero que os sirva. Vamos a hacer un recorrido brevemente por fisiopatología y clasificación de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y criterios de derivación. No me voy a parar mucho en la fisiopatología, simplemente os voy a recordar que la base de esta enfermedad es un aumento de ácido úrico en sangre, una hiperuricemia mantenida en el tiempo. ¿Por qué se mantiene en el tiempo? Hay varios factores que influyen, pero el 90% de los casos de hiperuricemia se asocian a una reducción de la excreción urinaria del urato. ¿Por qué? Porque hay una reabsorción excesiva en los túbulos contorneados del ácido úrico. ¿Sabes? Ahí tenemos a la derecha el mecanismo fundamental, que puede estar o no relacionado con enfermedad renal crónica. No todos los pacientes con hiperuricemia y gota tienen enfermedad renal crónica, sino que esos mecanismos urinarios son independientes de patología renal. Esa hiperuricemia crónica puede ser sintomática o asintomática. Vamos a considerar hiperuricemia según el sexo, en mujeres a partir igual a 7 miligramos de decilitro y en hombres a partir igual a 8. Cuando es asintomática solo vamos a tener esos hallazgos en la bioquímica, sin sintomatología. De hecho, es una minoría de pacientes los que acaban desarrollando una gota clínica. Cuando esta hiperuricemia es sintomática, la podemos encontrar de varias maneras. Uno, en fases agudas de inflamación aguda que suele afectar articulación, tejido periarticular, el tejido blando del aparato locomotor, una artritis gotosa o la conocida crisis de gota. Cuando esa hiperuricemia se cronifica durante muchos años, normalmente requiere a partir, como mínimo, 10 años de hiperuricemia mantenida para considerarse una gota crónica, que se llamaría también gota tofácea. Es en la que aparecen los típicos tofos. Estos tofos, como vemos en la imagen de la izquierda, van a ser muy típicos en el hélix de la oreja, en la parte superior. Y luego otra forma de patología relacionada con el ácido úrico son las litiasis renales úricas, en las que no nos vamos a parar mucho, nos vamos a centrar sobre todo en la sintomatología del aparato locomotor articular. ¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en la patogenia de esta enfermedad? Hemos dicho que la base es una causa renal, pero es cierto que hay muchos factores que influyen en que esa persona pues acabe desencadenando la clínica. Van a influir los fármacos que toma el paciente, va a influir el pH urinario, que normalmente un pH ácido condiciona mayor precipitación en cristales del ácido úrico. Van a influir tóxicos, sobre todo el alcohol, la dieta, una dieta rica en purinas animales, como vemos a la izquierda, un factor hereditario. Ya hemos dicho que en la gota primaria, de hiperuricemia primaria o de causa genética, se considera en la gran mayoría de artículos como la más frecuente. Pero lo importante es que todos estos factores nos van a llevar a lo mismo, a empeorar la hiperuricemia mantenida. Van a condicionar que esa hiperuricemia se mantenga en el tiempo y acabe el paciente teniendo riesgo de desarrollar al final la clínica, la gota. Para el diagnóstico, como toda enfermedad, paso por paso, anamnesis, exploración física y pruebas complementarias. En la anamnesis, muy importante no olvidarse de preguntar por los factores de riesgo cardiovascular y los antecedentes familiares por esa predisposición familiar. Los hábitos tóxicos, el alcohol por supuesto y el tabaco, no porque esté relacionado directamente con la hiperuricemia, pero el tabaco sí se asocia indirectamente porque el tabaco se asocia al consumo de alcohol. Los fármacos que toma el paciente son importantes tanto porque algunos son hiperuricemiantes y porque otros van a interactuar o pueden interactuar con los fármacos que nosotros mandemos para el ácido úrico. Los hábitos de vida, por supuesto, sobre todo la dieta, mediante los formularios de frecuencia alimentaria. En la exploración física, en la primera valoración de exploración física, debemos hacer una exploración sistemática por órganos y sistemas
para que no se olvide nada, pero luego en valoraciones posteriores sí que nos podemos centrar más en el aparato locomotor. Muy importante va a ser detectar obesidad y detectar hipertensión, y en función de todo eso, clasificar al paciente según su riesgo cardiovascular. En mucha bibliografía se defiende el índice SCORE como una buena clasificación de estos pacientes con gota, ¿no? Clasificarlos según su riesgo cardiovascular si tienen hiperuricemia. Incluso hay otras escalas más antiguas, más clásicas, como la Framingham. Y he querido poner una que es interesante porque ha sido la primera escala española para clasificar al paciente según su riesgo cardiovascular, que es la escala ERICE, que luego la veremos con más detenimiento. Las pruebas complementarias. En laboratorio, lógicamente, pediremos el ácido úrico y en realidad tenemos que pedir todos los marcadores típicos de órganos diana. Función renal, función hepática, transaminasas, hemoglobina glicada para detectar diabetes, etc. Porque esto nos va a ayudar a ver cuántas comorbilidades tiene el paciente, incluso si hay que hacer ajustes de tratamiento. Veremos luego el papel importante de la ecografía, sobre todo en consultas de atención primaria. Y, por último, la prueba complementaria fundamental aquí es el estudio microscópico del líquido, tanto articular como el líquido del aspirado tofáceo. En la práctica clínica, de forma clásica desde hace muchos años, nos ha bastado a los médicos de familia para el diagnóstico el tener un cuadro compatible clínico con una hiperuricemia bioquímica. Pero es cierto que esto nunca nos va a dar un diagnóstico definitivo, esto solo nos va a dar el diagnóstico de presunción. Nos vamos a apoyar muchísimo y cada vez más, con esto quiero recalcar cada vez el auge mayor de la ecografía en las consultas de atención primaria, porque la ecografía es una prueba ideal para valorar tejido blando y la presencia de microcristales. Y actualmente, lo que os he dicho, ninguna técnica puede sustituir el diagnóstico definitivo por microscopio, gracias a la artrocentesis en el líquido articular y el aspirado en los tofos. Por tanto, primera conclusión de esta sesión, quedaros con que el diagnóstico definitivo solo lo puede hacer la microscopía, identificando cristales de urato o urato monosódico en el líquido sinovial o en el aspirado tofáceo. También es importante que el diagnosticar microcristales de ácido úrico en una articulación no descarta otras enfermedades, entonces hay que hacer una valoración integral de los hallazgos, ¿vale? Y fijaos lo importante que es el estudio microscópico del líquido, tanto articular como tofáceo, que esta muestra no solo se puede obtener en las crisis agudas, también se puede obtener esta muestra para estudio en los periodos intercríticos de la enfermedad. Primer paso, lógicamente como médicos de familia tenemos que hacer mucho hincapié en detectar sintomatología. Entonces os he dejado dos escalas de predicción clínica de gota para el diagnóstico de presunción. Entonces, en función del criterio hallado, la puntuación va a ser mayor o menor. Por ejemplo, lo que más puntuación tiene es tener un ácido úrico por encima de 6, e incluso por encima de 7, pues más todavía, ¿no? Que es el límite ante el cual precipitan los cristales, ¿no? Tiene también mucha puntuación que esa artritis se dé en miembros inferiores, sobre todo en la primera articulación metatarsofalángica, porque es la zona más frecuente de agudización de la gota, la conocida podagra, como ya sabéis. Que a esa persona, a ese paciente, haya tenido previos episodios de artritis y similares, que además se hayan resuelto en pocas semanas y que sean hombres. Los hombres están más predispuestos. Entonces, en esta escala en concreto, ¿cuándo va a ser muy posible o muy probable que este paciente tenga una gota? Cuando haya como mínimo 9 puntos en la sumatoria de todos ellos, ¿no? A partir o igual a 9 puntos, es muy probable, con un 80% o más de probabilidad de que se deba a una gota. Os dejo aquí otra escala que también nos indicaría que es muy posible o muy probable que este paciente tenga gota. Pruebas de imagen. Las pruebas de imagen no se recomiendan, excepto la ecografía, para el diagnóstico, ni la radiografía simple, ni el TAC, ni la resonancia.
para el diagnóstico. Para descartar otras patologías o para valorar la gravedad de la enfermedad o de la afectación articular, sí pueden ser útiles, pero para el diagnóstico no se recomienda. La ecografía es la que realmente tiene ese papel en el diagnóstico porque es buenísima para visualizar los microcristales y la inflamación. Además de que es rápida, es directa, no es invasiva, es barata, o sea que nos proporciona muchos beneficios. En el cuadro de la derecha vemos las lesiones ecográficas elementales o básicas que podemos encontrar en la gota, en los tofos o en las articulaciones afectadas. Vamos a verla brevemente, con brevedad, para que os suene. En las dos imágenes de arriba, primero empezamos por la izquierda, ¿vale? A la izquierda, en las flechas de arriba, las flechas blancas de arriba, vemos que están señalando un material heterogéneo, hiperecogénico, porque se ve blanco, ¿vale? Hiperecogénico. Tiene algunas zonas más blancas que otras. Esa hiperecogenicidad es heterogénea. Y en forma como de masa. Eso suelen ser tofos, ¿vale? En las puntas de flechas de abajo vemos una línea muy hiperecogénica horizontal con hiperecogenicidad alrededor. Eso suele ser la cortical ósea, que se ha erosionado, entonces está muy marcada la cortical ósea. Esa ecografía se ha hecho en el dorso de la articulación metatarsofalágica, la primera. A la derecha, bueno, a la izquierda también se ven. Cuando se activa la señal Doppler en la ecografía, los tofos suelen captar señal Doppler a su alrededor, porque son zonas muy vascularizadas por la inflamación. En las dos imágenes de abajo, primero a la de la izquierda, vemos dos líneas paralelas entre ellas, muy hiperecogénicas, con una línea hipoecogénica en el centro. Eso se llama el famoso signo del doble contorno en un cartílago, ¿no? Esto en concreto ha sido en el cartílago haciendo la ecografía en la parte dorsal de la primera metatarsofalágica. Y a la derecha vemos el mismo signo del doble contorno, lo que pasa que más grande, porque se ha hecho en un cartílago de mayor tamaño. En este caso ha sido en el cóndilo femoral. Bueno, esta imagen nos muestra dentro de las flechitas, de nuevo, zonas en forma de masa dentro de un área anecoica, ¿no? Pues se ve muy bien las zonas hiperecogénicas. Unas zonas captan más que otras la señal del ecógrafo, ¿no? O mejor dicho, devuelven la señal más intensamente o menos. Y además hay zonas más punteadas que son pequeños agregados hiperecogénicos. Eso puede corresponder a un tofo más pequeño o bien material inflamatorio con microcristales. Por eso los microcristales, al ser muy densos, se ven casi como el hueso, ¿vale? Muy blanco. Esta imagen vemos de nuevo una zona anecoica con punteados hiperecoicos que corresponde a los cristales. Cuando hay mucho material anecoico, mucha zona negra, puede corresponder a que hay inflamación y edema de la zona articular. A la derecha, en la imagen de arriba, las dos líneas horizontales hiperecogénicas corresponden al tendón, el tendón rotuliano. El tendón rotuliano que está un poquito inflamado, por eso no se ve muy regular, se ve con una línea hipocogénica arriba, etc. Y ahora las flechas, al final a la izquierda del tendón, están señalando una especie de nódulo con también ecogenicidad variable. Esto corresponde a un tofo que está invadiendo el tendón. Está peritendinoso pero invadiendo. Entonces eso, que quieras que no, va a causarle dolor a la persona. Y en la imagen de abajo vemos lo mismo, otro tofo, pero en el receso lateral, en la zona lateral del tobillo. En el diagnóstico, ya hemos visto diagnóstico por anamnesia, exploración física, pruebas complementarias en las que va a tener gran papel la ecografía y el estudio del líquido articular otofágeo. Y con todo ello, además, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de esa artritis, porque el diagnóstico de gota, hemos dicho, no descarta otra patología asociada en esa misma articulación. Entonces, ¿qué quiero yo destacar de aquí? Que aquí es importantísimo
el diagnóstico diferencial de artritis séptica o infecciosa. ¿Por qué? Porque primero el tratamiento es distinto y además tiene criterio de ingreso. Así que fundamental descartar la artritis séptica. De este cuadro quedaros con esto y con las características típicas que vienen a la izquierda de la artritis microcristalina, que lo frecuente es que sea en un hombre, que la agudización más frecuente se da en la primera metatarsofalágica o en el hallux, que eso se llama podagra, que los factores de riesgo son el alcohol, la mala alimentación, ser hombre, ser obeso, etc. Incluso tener antecedentes familiares, la toma de algunos fármacos y los hallazgos del líquido articular, ¿vale? Que suele ser un líquido inflamatorio, como vemos aquí abajo, un líquido inflamatorio que puede tener más de 50.000 polimorfonucleares, pero ojo, lo frecuente es que tenga entre 2.000 y 50.000, que creo que aparece aquí atrás. Sí, entre 2.000 y 50.000 polimorfonucleares es lo más frecuente. Pero si encontramos más de 50.000 neutrófilos en el líquido articular, siempre hay que descartar la artritis séptica, ¿de acuerdo? Y los cristales de la artritis microcristalina suelen ser en forma de aguja en la gota, ¿vale? Esto lo vamos a utilizar para diferenciar la gota de la pseudogota, porque en la pseudogota los cristales van a ser romboidales. Esto solo como recordatorio. Aquí os dejo una imagen. Estos son los criterios de artrocentesis, ¿de acuerdo? Y las contraindicaciones. Simplemente deciros que bastaría con sospecha de monoartritis microcristalina para indicar una artrocentesis. Pero fijaos con qué poca frecuencia se hace una artrocentesis en este hospital en la monoartritis, ¿no? Pero bueno, que estaría indicado, ¿de acuerdo? Y sobre todo si sospechamos una artritis séptica. Fijaos, esta es la imagen que os decía. Aquí os dejo una imagen de un cristal, un microcristal en forma de aguja lineal dentro de un leucocito. Y característicamente tiene una birrefringencia intensa, por eso en la segunda foto, en la del centro, se ve blanco. Luego con unas cosas que le aplican en el estudio de microscopio, pues a la derecha se vuelve amarillo. Esto es característico también. Última parte del diagnóstico de este paciente, que tenemos que catalogar al paciente para ver el grado de severidad de la enfermedad. Entonces, para ello tenemos que valorar tanto los episodios agudos como los episodios como la evolución, mejor dicho, de esa gota crónica. En los episodios agudos tenemos que valorar intensidad del dolor, el número y el grado de las articulaciones afectadas. No es lo mismo una monoartritis que una poliartritis. Una poliartritis puede incluso requerir ingreso hospitalario, ¿no? Y una monoartritis se puede tratar de forma ambulatoria. Por poneros un ejemplo, valorar el estado general del paciente y el grado de discapacidad que le supone esa agudización. Y en laboratorio hay que pedir en los primeros episodios prácticamente todo. La analítica, con bioquímica completa, con hemograma, con coagulación e incluso sistemático de orina. En la gota crónica lo que tenemos que valorar es el nivel de ácido úrico que tiene en sangre, de la uricemia, valorar desde cuándo lo tiene, la frecuencia e intensidad de las crisis agudas de gota, el número y grado de afectación articular en esas crisis, si tiene o no tiene tofos, esto nos puede indicar cuántos años lleva de hiperuricemia, la calidad de vida que tiene y pues los controles de laboratorio que le hagan falta. No hay un consenso sobre la periodicidad con la que hay que estudiar el ácido úrico en sangre. No hay un consenso, pero sí es verdad que se recomienda que haya una determinación periódica en el paciente, porque el beneficio-coste es bastante positivo, o sea, tiene beneficio. Y este parámetro en bioquímica no es demasiado caro. Entonces se recomienda evaluarlo con cierta periodicidad, pues a los 3 o 6 meses, ¿no? Y por último, para evaluar al paciente, y esto ya se hace después del tratamiento, es una evaluación post-tratamiento, en el que tenemos que ver si ese tratamiento ha conseguido bajar la uricemia. Se considera una buena respuesta al tratamiento cuando esta uricemia baja de 6, vemos aquí en el cuadro azul, baja de 6 en unos 3 meses después de poner el tratamiento. Esto, que baje el ácido úrico en sangre por debajo de 6, es muy buena señal y nos da esperanzas de que en este paciente podemos incluso curar la hiperuricemia y la gota. Incluso podemos conseguir la disolución de los tofos.
Como recordatorio deciros que las litiasis úricas son radiolúcidas, ¿vale? No voy a entrar mucho aquí, pero simplemente para recordaros de que una radiografía abdominal difícilmente va a poder ver una litiasis de origen ácido úrico. Normalmente las que se van a ver son las cálcicas. Manejo y tratamiento de este paciente. El manejo tiene que ser, como en casi todas las patologías, integral, con unos objetivos: eliminar los depósitos de microcristales, tanto articulares como tofáceos, prevenir los episodios de crisis aguda de gota y detener y tratar las comorbilidades asociadas a la hiperuricemia, que suelen ser pues considerables, sobre todo las de riesgo cardiovascular. A la derecha vemos un cuadro con los fármacos utilizados para cada cosa. A la izquierda, a la columna de la izquierda, para reducir la uricemia, que sería el tratamiento crónico, y a la derecha el tratamiento de las crisis agudas. ¿Cuál es el manejo? Como hemos dicho, integral, reducir ácido úrico, profilaxis de crisis agudas. La dieta, el alcohol y el hábito en su hidratación van a tener que ser modificadas normalmente. Ya veremos luego, hay que recomendar pues cambios en la dieta, reducir el alcohol o eliminarlo, aumentar la hidratación oral, control de los fármacos que toma, porque pueden estar condicionando la hiperuricemia o porque interactúen con los nuevos que nosotros le pautemos. Vamos a pautar unos fármacos específicos y vamos a tratar comorbilidades, como hemos dicho. Manejo integral. Primer punto, la dieta. Vamos a tener que hacer una educación nutricional poco a poco y progresiva con el paciente, para no abrumarlo con demasiada información. Pero hay pautas clave. La pauta clave es una restricción proteica moderada, como vemos en el primer punto, y van a estar prohibidas las dietas hiperproteicas, sobre todo aquellas que la proteína fundamental sea las carnes ricas en purinas animales. Por ejemplo, la fuente proteica prohibida van a ser las carnes rojas y las carnes de caza, así como los pescados azules y sobre todo los más pequeños. Entonces, la fuente proteica de estos pacientes se debe basar en pescados, sobre todo blancos, y en carnes magras blancas, pues pollo, pavo, conejo, etc. Lógicamente hay alimentos prohibidos. ¿Prohibidos? ¿Qué vamos a prohibir? Primero, vamos a prohibir la cerveza. Ya no solo el alcohol en general, porque todo el alcohol aumenta la uricemia, pero es que la cerveza es la bebida alcohólica que más se ha asociado a la uricemia. En el segundo lugar, en cuanto a factor hiperuricemiante alcohólico, serían los licores. Y por último, fijaos que el vino, en la gran mayoría de la bibliografía, al vino no lo sitúan como un factor prohibido, como un alimento prohibido, porque no ha llegado a tener una relación significativa con el ácido úrico. Tampoco están permitidos los lácteos grasos, como las mantecas animales y la nata. Esto prohibido. Prohibido también la bollería industrial. ¿Por qué? Porque está en gran parte elaborada con grasas animales, con grasas saturadas, con lácteos enteros y con mucha cantidad de azúcar también. Todo eso influye. Y por lo que he dicho antes, los pescados azules, que tienen mucha cantidad de ácido úrico. Tampoco está prohibida las carnes, como hemos dicho, rojas y de caza. Asimismo, tampoco están permitidas los procesados cárnicos ricos en purinas animales y grasas, porque están plagados de purina animal y grasa animal, que esto pues desencadena mucho la producción de ácido úrico. ¿Cuáles son los permitidos? Pues los lácteos desnatados, las pastas, el arroz, los huevos, los vegetales, el té y el café se han considerado alimentos protectores. Los frutos secos y las legumbres también se han considerado protectores. En cuanto a la fruta, están recomendados sobre todo los que menos cantidad de fructosa tengan. Es decir, la fruta rica en fructosa, que suelen ser las más dulces, están menos recomendadas, ¿vale? Esto al paciente lo puede abrumar, prohibirle tantas cosas seguidas, entonces hay que hacerlo de forma progresiva, ¿vale? Si no, se nos abruma y no va a seguir el plan terapéutico, igual que comentábamos en la sesión de obesidad.
Aquí está el control de fármacos, los fármacos que aumentan la uricemia, y a la derecha del cuadro os dejo el mecanismo por el cual lo hacen. No nos vamos a parar, pero en resumen son los diuréticos, los antituberculosos, algunos inmunosupresores, quimioterapia, la aspirina y entre otros muchos, ¿vale? Los inhibidores de CYP3A4, que lo vemos aquí al final, sobre todo van a tener que ser controlados porque interactúan con la medicación hipouricemiante. ¿En qué consiste el tratamiento crónico farmacológico? El crónico farmacológico va a consistir en reducir la uricemia. Ya hemos dicho que esta enfermedad es importante porque incluso se puede curar, ¿vale? En disolver los tofos y en prevenir las recurrencias agudas. Y el tratamiento de las agudizaciones va a ser sintomático y antiinflamatorio, con una regla de oro. Y la regla de oro es la regla Nini. Nini, en ese sentido, el médico no tiene que hacer nada, actitud pasiva, con los hipouricemiantes. Ni los inicia, ni los modifica, ni los suspende durante las fases agudas de la gota. Con todo ello, nuestro objetivo principal, ¿cuál tiene que ser? Eliminar la causa principal de la gota, que es la hiperuricemia crónica. Para ello, nuestro objetivo es conseguir una uricemia por debajo de 6. Esto nos da esperanza de que podemos curar la enfermedad. Vamos con el tratamiento agudo. Más que el tipo de fármaco, lo más importante es iniciarlo de forma precoz, eliminar cuanto antes la inflamación. Estos fármacos se van a usar solo en la fase aguda y entonces el uso va a ser temporal, ¿vale? Tenemos varias alternativas. Los más usados son los 3 primeros. Primero, los antiinflamatorios, ya sean AINE o inhibidores de la COX-2, a dosis altas. Se ha visto que en pacientes que no tengan contraindicación de estos fármacos, la dosis alta son efectivas siempre y cuando el tratamiento sea temporal. Los corticoides y la colchicina también son muy usados. Cada uno tiene sus indicaciones que ahora veremos. La corticotropina, que se suele poner intramuscular, tiene una indicación parecida a los glucocorticoides. Se suele usar más raramente cuando hay pacientes que no responden a ninguno de los 3 anteriores o que tienen contraindicaciones de ellos, ¿no? Y luego hay otros menos usados. Regla de oro. Actitud Nini. Los hipouricemiantes no se tocan durante la fase aguda, ¿vale? Esto, segunda conclusión clave de esta sesión. Indicaciones. En la mayoría de pacientes que no tengan contraindicaciones, que no tengan comorbilidades graves, se pueden usar los AINE o los inhibidores de la COX-2 a dosis altas y se reduce la dosis tras unos 2-3 días de mejoría. Cuidado con las contraindicaciones de los antiinflamatorios que suelen darse en pacientes con alto riesgo cardiovascular, en pacientes con tendencia a hemorragias digestivas y pacientes con alteración renal. Segunda, indicaciones. Si el paciente tiene contraindicación de los anteriores, de los AINE o los COX-2, que esto suele darse en pacientes con enfermedad renal crónica, podemos usar glucocorticoides, ya sea sistémicos o incluso en pacientes cuya gota se ha manifestado como una monoartritis, pueden ser intraarticulares. La precaución que tenemos que tener con los glucocorticoides es que no se deben usar en dosis altas en los pacientes con diabetes mellitus por la hiperglucemia que suponen. En estos pacientes podemos valorar el uso de colchicina ajustada a la función renal. Luego veremos las dosis de colchicina ajustadas. Y en el tercer escalón, en pacientes con diabetes mellitus e hipertensión, que pueden tener contraindicación de los anteriores, optaremos por la colchicina oral a dosis bajas. La dosis se modifica según los días de evolución del tratamiento. Incluso se recomienda unos 4 días como máximo de tratamiento y un periodo de lavado de 3 días. Luego se podría repetir la pauta, pero siempre teniendo ese periodo de lavado intermedio. Precauciones con la colchicina. No se puede usar por vía intravenosa, porque por vía oral es inocua, sus efectos adversos son leves como gastrointestinales, dolor abdominal, náusea, diarrea, vómitos en los peores casos, pero intravenoso tiene efectos secundarios sistémicos graves. Y ojo, cuando en la anamnesis dábamos tanta importancia a preguntar qué fármacos toma el paciente, era precisamente porque hay algunos fármacos inhibidores del citocromo P3A4 que interaccionan con la colchicina. Y el ejemplo más claro es en enfermedades renales crónicas, en pacientes con enfermedad renal crónica, que tomen estatina,
Por la enfermedad renal crónica, la colchicina se acumula, no se elimina como debería. Y la colchicina tiene un efecto sinérgico con las estatinas de miopatía. Entonces, en pacientes con enfermedad renal crónica en los que se vaya a usar colchicina, se recomienda en algunos artículos, en alguna bibliografía, suspender las estatinas. Y siempre ajustando la colchicina a la función renal. Aquí os dejo un cuadro de qué AINE, qué antiinflamatorio o qué inhibidor de la COX-2 se usa según el paciente tenga más o menos riesgo gastrointestinal de hemorragia digestiva y más o menos riesgo cardiovascular. Fijaos que en la tabla, según el riesgo intestinal o cardiovascular sean bajo o alto, va cambiando la indicación. Por ejemplo, en pacientes con elevado riesgo gastrointestinal, que lo vemos a la izquierda de la columna, en estos pacientes se va a preferir los inhibidores de la COX-2, por ejemplo el celecoxib. Incluso si tienen muy alto riesgo gastrointestinal de hemorragia digestiva, este se va a asociar a un IBP, al omeprazol, ¿vale? Y en pacientes con bajo riesgo gastrointestinal se pueden usar pues, los AINE no selectivos, ¿no? Indometacina, naproxeno, según tenga o no tenga hipertensión, etcétera, ibuprofeno. Eso más es indiferente. Y en los pacientes con riesgo cardiovascular elevado, pues se va a preferir, por ejemplo, el naproxeno, porque seguramente tenga hipertensión. Y si es elevado el riesgo cardiovascular y a su vez elevado el riesgo gastrointestinal, se deben evitar los AINES, como vemos a la derecha y abajo del cuadro. Vemos a la izquierda los factores de riesgo. Arriba, en la gota roja, que simula una gota de sangre, hay factores de riesgo de hemorragia digestiva, ¿vale? Que haya tenido hemorragias digestivas previas a partir de 65 años de edad, que ese paciente use de forma crónica los AINES o que asocie al tratamiento aspirina, anticoagulantes y glucocorticoides. Abajo vemos que con la escala española de riesgo cardiovascular, la ERICE, los criterios que utiliza esa escala para valorar el riesgo cardiovascular: la edad, la tensión, diabetes, dislipemia y el consumo de tabaco. Tratamiento farmacológico de la gota crónica. Ahora dejamos de lado la fase aguda de la enfermedad y nos centramos en el tratamiento crónico de la gota crónica y la hiperuricemia. Pues supone una serie de pautas, ¿no? Aparte de evitar el sedentarismo y de incidir sobre los malos hábitos alimentarios, individualizar la dieta y incidir mucho en los alimentos prohibidos, ¿no? Pues controlar las comorbilidades asociadas, sobre todo las de riesgo cardiovascular, como hemos estado diciendo, y vamos a aplicar un tratamiento farmacológico. Fijaos que primero aparece la colchicina oral. La colchicina oral no es exactamente que se use para el tratamiento crónico, sino que cuando nosotros iniciemos el tratamiento crónico, después de una crisis aguda, porque nunca, como hemos dicho antes, hay que iniciar el tratamiento crónico justo en la fase aguda. Normalmente se recomienda iniciar el tratamiento hipouricemiante como mínimo después de 1 o 2 semanas de la fase aguda. Por tanto, hay que esperar bastante tiempo a que cese los signos inflamatorios, ¿no? Cuando empecemos el hipouricemiante, es posible que este tratamiento coincida con la colchicina. No hay problema si coincide en el tiempo el uso de colchicina y, por ejemplo, un allopurinol, ¿vale? En ese sentido aparece ahí, ¿no? Y lo que hemos dicho antes, también aparece aquí la colchicina porque su uso precoz en la fase aguda se ha relacionado con una reducción de la probabilidad de fases agudas posteriores. Aquí os dejo, como os dije antes, el ajuste de dosis según función renal de colchicina, ¿vale? Seguimos. Hipouricemiantes, ya vamos con tratamiento estrictamente para la gota crónica. El allopurinol y el febuxostat, ambos orales. Luego están otros que no están comercializados en España, que son los uricosúricos, Probenecid y benzbromarona. La segunda se usa si hay enfermedad renal crónica. Y luego hay otros fármacos más modernos, algunas novedades, están en las fases 2 de los ensayos clínicos, se han usado todavía en estudios y no están
comercializados todavía. Por ejemplo, los últimos son de los más nuevos, los inhibidores del transportador URAT1, el lesinurad y el verinurad. Luego también hay otros más nuevos, pero que no aparecen aquí porque todavía no se están utilizando. Aquí os dejo un cuadro de consulta de posología, indicación, contraindicación y las reacciones adversas más frecuentes de los fármacos más usados para la gota. En primer lugar tenemos la colchicina, entre paréntesis aparece dicicloverina. La colchicina se puede tomar sola o con dicicloverina. La asociación de colchicina y dicicloverina se llama Colchimax. Eso es un fármaco que relaja la musculatura lisa intestinal y disminuye los espasmos de la misma. Entonces, como que suaviza, disminuye los efectos adversos gastrointestinales que tiene la colchicina. No vamos a hablar de todas las dosis, simplemente fijaos bien en las contraindicaciones y las reacciones adversas, ¿vale? Todos son por vía oral, como vemos, y cada uno tiene sus dosis. No me voy a parar mucho aquí porque esto es para consultarlo. Aquí os dejo una tabla con las interacciones, ya sea por mecanismo de citocromo u otros, ¿no? Inhibidores de la glicoproteína, todos los fármacos que pueden interaccionar con los diversos fármacos que se usan para la gota. En primer lugar, los que interaccionan con el halopurinol, en segundo lugar con el febuxostat, por aquí está, en tercer lugar con la benzbromarona y luego con la colchicina o con Colchimax, aquí abajo Colchimax. En general, los que más interaccionan pues son la azatioprina, el 6-mercaptopurina, los salicilatos, los antituberculosos son en general los que más interaccionan. Eso como resumen de esta diapositiva. Y finalmente, con esto terminamos, los criterios de derivación hospitalaria. Primero, los criterios de derivación a consulta especializada de reumatología, derivación normal o preferente, dependiendo del caso, ¿no? Pues casos atípicos de gota, es decir, atípicos con una presentación clínica atípica, por ejemplo, una gota que no se da en miembros inferiores, una gota que en vez de ser monoarticular es poliarticular, por ejemplo, ¿no? La más típica es monoarticular en miembro inferior, entonces eso sería una gota normal. O bien aquella gota que es atípica porque no responde al tratamiento típico de la enfermedad. Luego otra derivación sería que el diagnóstico diferencial es complejo, no estamos seguros del diagnóstico, y para el diagnóstico certero necesita de otras pruebas más especiales con las que no podemos contar en atención primaria. Por ejemplo, el TAC de energía dual, es una prueba muy específica. En la gotatofacia poliarticular, porque son la poliarticular por ser atípica, la gotatofacia porque es crónica y una hiperuricemia de muchos años, mantenida durante muchos años, ¿no? Gota en paciente con enfermedad renal crónica muy significativa porque en esto resulta muy difícil el tratamiento, o pacientes con trasplante de órganos sólidos. Y cuando hay que valorar tratamientos menos usados que no podemos nosotros recetar desde atención primaria. Por último lugar, ¿cuándo derivaremos al servicio de urgencias hospitalarias? Pues toda sospecha de artritis séptica, ¿vale? O certeza de artritis séptica. Ya hemos dicho que requiere ingreso y un tratamiento intenso intravenoso. Cuando esa gota afecte mucho al estado general, muchas veces son poliarticulares que suponen un deterioro importante del paciente, tanto psicológico como funcional. Cuando sospechemos una enfermedad adyacente, esto para todas las artritis, y por último la artritis microcristalina con mucha limitación funcional del miembro, que no puede llevar a cabo el tratamiento correcto de forma ambulatoria. Esta es la bibliografía y bueno, espero que os haya servido la sesión. Muchas gracias por asistir.